Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Gobierno. La diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, en diálogo con el canal Todo Noticias, justificó que a veces se retira de su banca porque el Congreso le da asco y por ser un trabajo insalubre. Lo confesó en relación a que la semana pasada le colocaron una gigantografía en su banca por su ausencia. Muchos días que voy al Congreso tengo asco y no respondo ni a las injurias ni a la profunda ignorancia del Congreso que caracteriza a muchos. Por eso a veces me voy de la banca, porque puedo llegar a contestar de una manera que no sería prudente, pero es un trabajo insalubre. Mediocridad más mala fe es terrible. El jefe de gabinete, Marcos Peña, reconoció que la Argentina perdió un escalón de confianza y credibilidad a raíz de la devaluación del peso que se registró en las últimas 2 semanas. Hoy estamos donde estamos, con enormes desafíos y oportunidades. Estamos ante el desafío, primero, perdimos un escalón de confianza. Nosotros venimos, desde el primer día que asumimos, sabíamos que teníamos un problema relevante de los desacoples de nuestra economía, pero muy fuertemente planteado también en ese déficit fiscal que algunos, al día de hoy, siguen creyendo que se tendría que haber ajustado de un día para el otro. Esa confianza, ese camino de cornisa en el que estamos, por diversos motivos, externos e internos, nos colocó un escalón más abajo. El mundo, los inversores, pero también los argentinos dicen, bueno, demostró un poco más, un esfuerzo más, porque de confianza y credibilidad, no en Macri o en este gobierno, sino en que la Argentina de verdad crea que tiene que llegar a ese equilibrio de su economía y no depender del ahorro externo. Inflación. Carlos Melconian, el economista que formó parte del equipo económico de Cambiemos, criticó duramente las políticas macroeconómica y monetaria implementadas en estos últimos 2 años. La señaló como la causa del alza del costo de vida y consideró también que fue prematuro lanzar un programa de metas de inflación. Lo peor para la política viene acá, lo peor. Y ver qué inflación y nivel de actividad sale de esto. Esto es lo peor. ¿No quisiste el 10 de diciembre del 2015 que en 10 minutos por cadena nacional enchufaban los primeros 4 cuadros? ¿Usted quiere ser presidente? Sí. ¿Sabe el quilombo qué? Sí. ¿Se hace cargo? Sí. ¿Sarna con gusto no pica? Sí. Pero me dejaron estos 4 quilombos. Y voy a tomar una decisión porque quiero ser reelecto en el 2019. Y voy a perder el 10 más 10 más 10 de popularidad ahora, para recuperarlo después. Boludeaste 2 años con las buenas ondas y ahora vas a recoger inflación y nivel de actividad en la previa a la elección. El ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, aseguró que la decisión del gobierno de Mauricio Macri de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional fue prematura y que no fue una buena noticia para la Argentina. Además, el economista hizo una ridícula comparación sobre los peligros de acordar con el fondo. Nadie va al Fondo Monetario Internacional alegremente a pedir un crédito. Normalmente es un prestamista de última instancia, por eso se lo llama, ¿no? Para ponerlo en términos, si querés, más mundanos, es como llevarte mal con tu suegro y quedarte sin acceso y tener que pedirle plata a tu suegro, ¿no? A partir de ahí tu suegro te lo va a recordar, aunque se lo devuelvas toda la vida, ¿no? Exacto. Sindicales. El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereira, aseguró que mientras haya diálogo con autoridades de YPF no habrá paro en el sector, ante la comunicación oficial a la organización del despido de 1.000 trabajadores en yacimientos convencionales de petróleo de Rincón de los Sauces, Cutralcó, Plaza Huincul, en Neuquén y Catriel, Río Negro. ¿Cuál es la razón que quiere reducir este personal? No lo entendemos, no lo conocemos, pero de cualquier manera hemos resuelto en la comisión directiva continuar con el diálogo. Este diálogo que ellos iniciaron conmigo personalmente para comunicarme de este despido, bueno, lo van a continuar el compañero Ruche, Daniel Ander, todos ellos el próximo viernes, que viene personal de primer nivel de jerarquía en YPF, donde vamos a mantener la reunión y donde vamos a fijar la posición.
Educación. El gobierno dictó en silencio el acta para terminar con el plan de Conectar Igualdad, ahora subsumido en un nuevo programa llamado Aprender Conectados, por el cual se dejará de entregar computadoras a cada alumno para pasar a equipar a las escuelas. Archivo. Adrián Paenza, matemático y conductor de televisión. ¿Vos sabés lo que significa abrirle la ventana al mundo a todos esos chicos? No tenemos derecho a no hacerlo. Vos no se lo podés quitar eso. Porque tenés que estar, voy a decir una palabra que después me voy a arrepentir, tenés que ser muy mal parido para hacer eso. Porque son chicos de la Argentina. Entonces tenemos que proteger la educación, proteger la industria nacional. El futuro va a venir en la medida que para que se angoste la brecha entre las personas privilegiadas como yo, que tenemos todo lo que queremos, y aquellos que no, es a través de la educación, de la protección de los derechos elementales, la salud, la educación, la vestimenta y el trabajo. Política. El proyecto para frenar los tarifazos, que obtuvo media sanción en diputados, será tratado este miércoles en las comisiones de Derechos y Garantías, Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda. Economía. El vencimiento de 617.000 millones de pesos en Levac pone a prueba al Banco Central, que siguió recomprando títulos en el mercado secundario para achicar la cifra del vencimiento de hoy. De todos modos, el monto a renovar quedó en 617, aunque unos 130.000 millones están en manos de inversores minoristas. Lavi Abraham, economista integrante de la Sociedad de Economía Crítica. Es probable que, dada la dinámica, digamos, dado lo que viene pasando la última semana, muchos de esos quieran comprar con esos pesos dólares. Entonces, la pregunta es cuántos van a renovar y cuántos no van a renovar. Si renuevan muchos, no pasa nada, en principio, aunque ahora voy a explicar que sí pasa algo. Y si no renuevan muchos, esos pesos irían a dólares y inmediatamente harían inclusive subir más aún el dólar, de ser eso posible. Ahora, aún así, si renuevan, lo que pasa es que el banco, ¿qué hace para que la gente renueva? Le pone una tasa de interés más alta. Le dice, renueva, yo te voy a pagar mayores cantidad de intereses. Ahora bien, si renueva y se pagan una tasa de interés más alta, esa tasa de interés más alta en general paraliza la economía, porque esa tasa de interés se traslada a otras tasas de interés. Es muy difícil sacar préstamos, es muy difícil endeudarse, es muy difícil que un negocio quiera construir o hacer algo, con lo cual en general una tasa de interés más alta siempre viene asociada de menor actividad económica, porque bueno, se convierte en tan útil esa tasa financiera que nadie quiere invertir en la economía real. Entonces estamos en un dilema muy complicado entre que aumente el dólar y con ello aumente la inflación, etcétera, y por otro lado que se congele o que se paralice un poco la economía real. Sociales. El movimiento popular Barrios de Pie instalará ollas populares frente a las puertas del Banco Central en la ciudad de Buenos Aires para denunciar que el aumento de las tasas de interés se traducirá en un empeoramiento del escenario social. Walter Córdoba, dirigente de Barrios de Pie. Lo que habría que discutir es otro modelo económico de desarrollo de producción y otro modelo impositivo, porque la verdad es que pareciera que hoy se castiga fuertemente al pequeño contribuyente, a los asalariados, a la clase media, a los monotributistas, a los trabajadores de la economía popular, y se felicita, se aplaude a los pobres especulativos que de alguna forma hace un par de años blanquearon capitales nuevamente. Pareciera eso, ¿no? O sea, como que se felicita al vivo que tiene la plata fuera y no a la persona que trabaja o a los trabajadores que estamos acá pasándola, sufriendo el ajuste y el tarifazo. Sindicales. La CGT, la Juventud Sindical Nacional y los movimientos sociales realizaron una marcha desde tribunales hasta el Obelisco en repudio al aumento de las tarifas de los servicios públicos y a la decisión del gobierno de pedir un salvataje al Fondo Monetario Internacional. Juan Pablo Bregui, referente de la Juventud Sindical. Nos han empujado a salir a la calle, nos han empujado a salir a protestar, vamos a ir de menor a mayor, ¿no? Y bueno, esto depende del gobierno. Yo creo que el gobierno hoy tiene que parar la pelota, que pensar, que llamar a la oposición, que llamar al movimiento obrero, buscar un gran pacto, una gran unidad de todos los argentinos para salir adelante. Salud. Unas 60 familias que tratan a sus hijos en el Hospital de Niños Garrahan
denunciaron que se ven obligadas a interrumpir los tratamientos oncológicos y rehabilitaciones, porque el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dejó de pagar los hoteles donde se alojan. Desde el gobierno admitieron un error en el traspaso de fondos al Ministerio de Salud, que según explicaron se subsanará. Liliana Ongaro, presidenta de la Asociación Profesionales del Garrahan. Ya hace un mes que no tienen ticket para la comida y en este momento, hace unos días, que empezó un traslado del recurso económico desde Desarrollo Social al Ministerio de Salud y se han quedado sin estadía, por lo cual el reclamo de los pacientes acá en nuestro servicio social del hospital es permanente, pero ¿qué respuesta se le puede dar cuando depende no de nosotros directamente? Gobierno. El presidente Mauricio Macri aseguró que Argentina está lejos de vivir una crisis comparable con la del 2001 y advirtió que su gobierno incorporó las enseñanzas de otras situaciones difíciles de la historia y está preparado para prevenirlas. Sé que estos días despertaron angustia y preocupación en los argentinos. Miedo a situaciones como las que vivimos puedan generar una crisis mayor, como ya hemos tenido en el pasado. Lo entiendo, lo entendemos, pero estamos lejos de eso. No hay una situación comparable a otras crisis. Estamos en condiciones de superar juntos las dificultades que puedan surgir. ¿Por qué? Porque incorporamos las enseñanzas de esas situaciones difíciles de nuestra historia y estamos preparados para prevenirlas. El jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que la instrucción más importante que dio el presidente es no distraernos del día a día de la gestión, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión económica. Lo dijo en diálogo con periodistas en la Casa Rosada, en tanto que remarcó en volver a insistir en la necesidad de reducir el déficit del Estado, algo que implica un ajuste mayor al que ya viene sufriendo el país. Es el desafío de poder entender que no podemos seguir gastando eternamente más de lo que tenemos, porque eso nos genera o inflación o deuda o los distintos problemas que venimos arrastrando hace 70, 80 años. Y en ese sentido la vocación del presidente con todo el equipo de dialogar con todos los sectores para poder plantear con mucha responsabilidad y con mucha claridad cuáles son esos desafíos que hoy tenemos, aprovechando también que gracias a esa confianza que hemos construido en estos 2 años y medio entre nosotros y con el mundo nos está dando una oportunidad, nos está dando una mano, pero también nos exige que demostremos ese compromiso que tenemos con resolver el tema de fondo. Economía. Dirigentes empresariales expresaron su apoyo al gobierno tras reunirse con los ministros Francisco Cabrera y Nicolás Caputo en el Ministerio de Economía. Dicen estar contentos con el rumbo económico del país. Cristiano Ratazzi, presidente del grupo Fiat. Tener uno de los mejores auditores del mundo sobre cualquier gobierno que haga, no solamente este gobierno, cualquier gobierno argentino que haya, para mí me viene muy bien, me satisface, estoy muy contento que se esté volviendo al Fondo Monetario. Educación. Tras lo que calificaron como una nueva oferta bochornosa por parte del Ministerio, la Federación Nacional de Docentes Universitarios convocó a una marcha de antorchas en defensa de la universidad pública y el salario, junto a federaciones docentes, estudiantiles, agrupaciones de científicos y la comunidad. Federico Montero, miembro de CONADU. La reunión de ayer fue una reunión, muy insatisfactoria porque el gobierno definió continuar con este techo salarial del 15% a pagar en 4 cuotas, lo cual fue rechazado de manera unánime por el conjunto de los sindicatos ahí presentes en la reunión. Esto ratifica la definición de ir a un paro el próximo jueves 17, que lo vamos a acompañar con una marcha a Plaza de Mayo, una marcha de antorchas, en rechazo del ajuste sobre la universidad para defender un mayor presupuesto y también en rechazo de las políticas económicas de este gobierno que en el marco de los acuerdos que se están firmando con el FMI sabemos que va a significar un mayor ajuste sobre el conjunto de la educación y en particular sobre las universidades. Género. Siguen los plenarios por la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados con la exposición de abogados, especialistas y militantes feministas. Oscar Cornejo, médico. El profesional médico está exclusivamente al servicio de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte. Por ello, el aborto, en cualquiera de las etapas del proceso de gestación, no es una actividad médica, no es una práctica aceptada ni tolerada por el Colegio de Médicos de la provincia de Salta, sin acepción de personas ni de intereses económicos.
Nina Brugo, abogada. Ratifico y reafirmo que interrumpir un embarazo es un derecho que está avalado en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y debe ser respetado igualmente la despenalización y la legislación que tienen sustento en la Constitución Nacional y toda la legislación nacional. Política. Mauricio Macri dijo en una conferencia de prensa que el mundo decidió que no es suficiente la velocidad con la que se habían comprometido a reducir el déficit fiscal. De esa manera, profundizará el ajuste y argumentó que ya no hay tanta vocación por prestarnos dinero, si no demostramos mucha seriedad. Bueno, ya ayer el ministro Duhovne anunció que con esta tensión en el mercado cambiario y esta devaluación vamos a tener un poco más de inflación y un poco menos de crecimiento, que también ahí entra el tema de la sequía, ¿no? Que lamentablemente ha tenido consecuencias muy graves en toda la zona centro del país. Y después ojalá que en esta dinámica, si tenemos éxito con esto, dimensionémoslo. O sea, no se ha logrado en más de 70 años. Si esta vez lo logramos, después de lograr eso, vamos a estar listos para lograr cosas mucho mejores todavía, o más específicas de cada sector. O sea que creo que si se abre esta puerta hacia la responsabilidad y al realmente compartir esta tarea respecto a la sociedad que la reclama, ¿no? Porque he hablado y visitado como siempre mucha gente en las últimas horas en su casa y todos les plantean lo mismo: arreglemos este tema de una vez por todas. Judiciales. El fiscal Jorge Dilelo pidió al Banco Central la lista de personas que compraron dólar a futuro y cuáles fueron los montos de las operaciones. La causa está en manos del juez Sergio Torres y la denuncia la presentó Cristina Fernández de Kirchner contra el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el juez Claudio Bonadío. Sociales. Con balas de goma, gases lacrimógenos y tanques hidrantes, la Gendarmería y la Policía bonaerense reprimieron a las trabajadoras y trabajadores de Cresta Roja que cortaban la Ruta Nacional 205 en la localidad de El Jahuel, en rechazo a los 800 despidos que pretende llevar a cabo la compañía avícola. Sindicales. El proyecto de emergencia laboral en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial se discutió ayer en una reunión conjunta de la Comisión de Legislación de Trabajo y de Industria. La iniciativa busca garantizar el trabajo y las condiciones de empleo a todos los trabajadores que cumplían funciones en el INTI al 1 de enero del 2018, con lo que se reincorporaría a los 258 trabajadores y trabajadoras despedidos. Además, la emergencia laboral sería declarada por 2 años, durante los cuales se prohíben los despidos y suspensiones de cualquier trabajador. Giselle Santana, miembro de ATE INTI. Los trabajadores y las trabajadoras del organismo estamos muy esperanzados en que efectivamente este debate pueda hacerse lo antes posible, volver el proyecto al recinto y ser aprobado, porque eso implicaría retrotraer los despidos en el organismo al 1 de enero de 2018, con lo cual nuestros 258 compañeros y compañeras despedidas podrían volver a sus puestos de trabajo, pero además también congela la planta, prohibiendo nuevos despidos, por supuesto despidos que sean injustificados, y eso es muy importante en el marco de la reestructuración que las autoridades de INTI pretenden imponer a pesar del conflicto que ya lleva más de 3 meses, reestructuración que sin dudas va a significar nuevos despidos masivos y pérdidas de líneas de trabajo estratégicas para la institución. Provincia. Los pequeños productores hortícolas, tamberos y avícolas de la provincia de Buenos Aires se movilizaron hasta la gobernación, donde realizaron un acto y una feria de producciones para denunciar la crítica situación que están viviendo en las quintas. Los trabajadores reclaman que se declare la emergencia agropecuaria provincial, tarifas eléctricas diferenciadas, programas y asistencia ante la crisis y subsidios para reactivar la producción, entre otros reclamos. Ramiro Verdesegar, integrante de la corriente clasista y combativa. La política de este gobierno no discrimina y nos afecta a todos en distinta medida, pero estamos todos afectados. Los sectores más postergados de esta sociedad, que ya veníamos paliando el hambre, que ya veníamos con la desocupación a cuesta, las últimas tormentas en la región agudizado, ha puesto al desnudo una pobreza estructural que no se resuelve, sino que por el contrario es cada vez mayor, donde en cientos y en cientos de hogares, donde estamos las distintas organizaciones sociales, y sin duda serán muchísimos más donde no están las organizaciones. Política.
En conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri consideró superada la turbulencia del Banco Central, aunque reconoció el nivel de nerviosismo que se dio en varios sectores de la población y que hubo miedo y angustia. Además, el presidente dijo que hay que seguir por el camino de reducción del déficit fiscal, un problema que los argentinos acarrean desde hace más de 70 años y que nos ha impedido crecer. Además, defendió los tarifazos a los servicios públicos que se vienen aplicando. La turbulencia cambiaria la consideramos superada, pero creo que es importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió en varios sectores de la población. Hubo miedo, hubo angustia. Yo hace algunas horas les dije que esto no tenía que ver con crisis anteriores que hemos sufrido en el pasado, porque en este caso, para encarar este momento, teníamos experiencias del pasado de las cuales aprendimos, teníamos un equipo que tenía las herramientas para resolverlo y eso sucedió. ¿Cuál es el problema central que seguimos los argentinos teniendo que resolver? Por más que hemos hecho pequeños avances, que es reducir el déficit fiscal. El déficit fiscal significa que estamos gastando como Estado más de lo que tenemos. Eso es una carga, no solo para toda la sociedad, sino es una carga que nos genera una vulnerabilidad, porque dependemos de que el mundo nos preste dinero para poder financiarlo. Estaba previsto que el Senado aprobara en las comisiones el proyecto que pone un freno a los tarifazos, para luego ser tratado la semana que viene en el recinto de la Cámara. Sin embargo, el senador Miguel Ángel Pichetto, representante de la provincia de Río Negro, que recientemente se reunió con el presidente Macri, pidió darle una semana al gobierno para hacer una propuesta sobre las tarifas. La senadora Silvina García Larramburu, también de Río Negro, fue una de las que insistió con sacar el dictamen en ese momento y tratar el proyecto la próxima semana. No tienen ningún tipo de contacto, a pesar del tiempo que llevan en el gobierno, con lo que pasa hoy en la calle. Pongámonos en el lugar que nos dio la ciudadanía y tratemos este proyecto. Dejemos de lado los debates estériles, esta cuestión de usar estos espacios para discutir horas. O sea, hagamos lo que tenemos que hacer, que es votarlo. La gente está desesperada. La gente ha demostrado una paciencia extrema. Lo que hemos vivido estas últimas semanas ha sido realmente catastrófico. ¿Hasta cuándo queremos seguir tirando de la cuerda? ¿Qué queremos tener? ¿Otra crisis? No quiero ni nombrar el año, pero ¿qué queremos? No, por favor, la gente que los votó a ustedes, es la que está esperando realmente una señal clara, que salgamos de la burbuja, de estos debates donde pasamos de la mesa chica a la mesa grande. Quieren hechos reales. Sociales. Libres del Sur, Unidad Popular, el Movimiento Evita y el Partido del Trabajo y el Pueblo realizaron un acto multitudinario en Plaza de Mayo contra el acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Desde allí, Daniel Menéndez, referente del Movimiento Popular Barrios de Pie, afirmó que está presente en la memoria colectiva de nuestro pueblo lo que implica la vuelta al Fondo Monetario. Sí, nosotros estamos encaminando hacia una marcha federal que ponga el eje en el pan y el trabajo como salida a esta política de hambre. Nos estamos preparando porque lamentablemente hay un camino que ya quienes gobiernan han trazado, que tiene que ver con ajustar, con profundizar situaciones de padecimiento entre nuestros compañeros, nuestros vecinos, los trabajadores, y en ese marco hay que resistir, hay que aunarse, hay que estrechar lazos entre el conjunto del campo popular, hay que pensar una alternativa política lo más amplia posible que pueda volver a poner de pie el país, que seguramente van a dejar en una situación absolutamente triste y de empobrecimiento con las políticas que hoy están implementando. Gildo Honorato, dirigente del Movimiento Evita. Sin derechos laborales, no solamente estamos discutiendo el futuro, cargamos los dolores de otros acuerdos con el Fondo Monetario, por eso ratificamos no al Fondo Monetario Internacional. Gremiales. Los metrodelegados anunciaron que las medidas de fuerza en los subtes, en rechazo al acuerdo paritario sellado entre la UTA y Metrovías y a sanciones dispuestas por la empresa contra trabajadores que participan de las protestas, continuará el martes próximo con un paro desde la medianoche y hasta el mediodía en las líneas H, E y Premetro, que continuará luego con la liberación de molinetes hasta las 14.
La empresa y el gobierno de la ciudad, lejos de solucionar el problema, están suspendiendo más compañeros, y en ese sentido nosotros, después de terminar la medida de hoy que estamos haciendo, vamos a hacer una apertura de molinete de 12 a 14 horas y queremos anunciar que el día martes vamos a hacer más medidas. Quiero decirle al gobierno de la ciudad que nosotros no queremos hacer medidas ni queremos profundizar más. Está en las manos de ellos de solucionar el problema. Nosotros siempre estuvimos dispuestos a una mesa de negociación, y que mandar telegrama no soluciona el problema de los compañeros, al contrario, echa más nafta al fuego de los laburantes. Educación. Los docentes universitarios realizaron la Marcha de las Antorchas, que partió desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo, en reclamo de paritarias libres y en defensa de la educación pública. La medida fue convocada por la CONADU en rechazo a la oferta formulada por el gobierno, que consiste en un 15% de aumento en cuotas sin cláusula gatillo. Sonia Aleso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Tenemos varias provincias todavía en conflicto, sin cerrar el conflicto a principio de año: Neuquén, Chubut, Chaco, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Y en las provincias que o hubo acuerdo o decreto, va a haber conflicto nuevamente, porque no todas las provincias cerraron con cláusula gatillo. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.